excelentísimas autoridades, distinguidos presidentes y magistrados, señoras y señores, muy buenos días a todos. Good morning, bonjour, bienvenidos a España, welcome to Spain, bienvenue en España. Gracias por acompañarnos en la ciudad de Madrid. En una mañana lluviosa que, la verdad, no es tan frecuente ver en la capital de España, en esta ciudad normalmente soleada. Disfruten de la buena noticia que significa, en un país que ha vivido frecuentes e importantes sequías en el pasado, disfrutar del agua cayendo, de ese agua que riega el olivo, que hoy simboliza la justicia constitucional y que ha traído a representantes de todo el mundo para hablar de esos frutos que tiene el olivo, esos frutos cargados para las generaciones futuras y espero que también para la presente. Es un inmenso honor darles la más cordial bienvenida al 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que, como sabemos, su objetivo principal es promover la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y en esta edición, bajo el sugerente título de Human Rights of Future Generation. ¿Hay algo más sugerente, hay algo más importante, hay algo más relevante que proyectar un futuro mejor para todos los que vienen, para las siguientes generaciones? Es un privilegio para España ser la sede de este congreso que reúne a las más altas instituciones e instancias de la justicia en todo el mundo. Para presidir este solemne acto de apertura, les presento a los integrantes de la mesa presidencial que nos acompañan en esta mañana. El excelentísimo señor don Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El excelentísimo señor Gianni Buquicchio, representante especial, presidente emérito de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Y el excelentísimo señor don Cándido Conde Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional de España. Antes de dar la palabra a los miembros de la mesa presidencial, les pido por favor atención para escuchar 4 saludos de altos representantes de la justicia internacional y de los derechos humanos que han querido de esta manera honrarnos con su presencia en esta solemne apertura de este Congreso. These messages have been sent by the presidencies of several courts. First, the Court of Justice of the European Union, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Buenos días. En nombre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me complace felicitar al Tribunal Constitucional de España por haber organizado el 6º Congreso Mundial sobre Justicia Constitucional en la majestuosa ciudad de Madrid. Como ha sucedido en ediciones anteriores, dicho Congreso ofrece la oportunidad a jueces y magistrados de los distintos rincones del planeta de examinar temas de importancia constitucional que afectan a la humanidad en su conjunto. Se trata, por tanto, de crear un foro de entendimiento común para abordar juntos nuevos retos, mediante el intercambio de ideas y de experiencias. Asimismo, me gustaría felicitar a los organizadores por los temas elegidos, ya que se focalizan en los desafíos
que deben afrontar las generaciones futuras, como son la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, el acceso a nuevas tecnologías y la independencia judicial. En efecto, la protección del medio ambiente en general y la lucha contra el cambio climático en particular pueden afectar la calidad de vida de las generaciones futuras, debiendo hacer frente a sequías prolongadas, a inundaciones repentinas, a incendios forestales, al aumento del nivel del mar y a la disminución de la biodiversidad. Las decisiones políticas que adoptemos hoy no deben hipotecar de manera irreversible la libertad de decidir nuestro futuro. De ahí que la justicia constitucional deba hacer hincapié en una cierta idea de democracia a largo plazo que tome en cuenta el bienestar de las generaciones futuras. Del mismo modo, nuestro patrimonio cultural debe ser preservado para el disfrute de las generaciones futuras. Dicho patrimonio cultural puede expresarse de distintas formas, tanto tangibles como intangibles. Así pues, la justicia constitucional no puede limitarse a proteger monumentos, conjuntos urbanos u obras de arte, sino que también debe proteger las lenguas, las tradiciones y costumbres de los pueblos. Dicha protección permitirá a las generaciones futuras conocer su pasado, el cual forma parte de su propia identidad. Finalmente, las generaciones futuras deberán ponderar las ventajas y inconvenientes de las nuevas tecnologías. Como ha sido una constante desde la revolución industrial, el progreso tecnológico y científico conlleva cambios en la sociedad. Las ventajas de comunicarnos fácilmente a través de nuestros teléfonos móviles, de compartir fotos, de reservar un vuelo o un hotel electrónicamente, conlleva el riesgo de que nuestra privacidad pueda ser objeto de abuso por parte de las autoridades públicas o de particulares. De ahí que la justicia constitucional deba garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales en la era digital. En este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido pionero en desarrollar una jurisprudencia que garantiza dicha tutela. Mesdames, Messieurs les Présidents, Segundo mensaje en esta mañana. The African Court of Human and People's Rights. Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les juges, distingués participants, chers collègues, au nom de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la Cour constitutionnelle d'Espagne et au comité d'organisation pour la tenue effective de cette 6e conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Cette rencontre est l'incarnation de l'esprit du dialogue universel
de la mutualisation des savoirs et de la solidarité entre les juges constitutionnels du monde entier, réunis dans le but de renforcer la paix, la dignité à travers le monde. Pour cet événement exceptionnel, j'aurais souhaité être parmi vous, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux malheureusement y assister en personne. Mesdames et messieurs, chers présidents, chers juges, distingués invités, chers collègues, cette conférence constitue un espace universel unique de dialogue interjudiciaire. Elle illustre l'importance des échanges entre les cours constitutionnelles afin d'approfondir notre compréhension des principes inhérents à nos constitutions. Aussi, dans le prolongement de notre 5e conférence mondiale de Bali, autour du thème « La justice constitutionnelle et la paix », sommes-nous réunis aujourd'hui pour aborder une thématique aussi centrale et transversale qui transcende nos frontières et nos générations, les droits de l'homme des générations futures. Dans cette perspective, il nous faut préciser que le défi qui se présente à nos juridictions aujourd'hui est d'éviter que les décisions et les actions ne compromettent les libertés et les droits des générations actuelles et aussi et surtout celles à venir. Alors, même que notre planète fait face à des mutations profondes et hélas parfois tragiques, il s'agit ici du niveau climatique, numérique, politique, j'en passe, la justice constitutionnelle doit penser à et anticiper l'avenir au-delà des frontières temporaires pour garantir de manière pérenne les droits fondamentaux. Dans ce contexte, la responsabilité des juridictions constitutionnelles est de veiller au respect scrupuleux des textes consacrant les droits fondamentaux. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les juges, distingués participants, chers collègues, permettez-moi de préciser que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 3, alinéa 2, garantit les droits de toute personne à une égale protection de la loi, et l'article 24 de la même charte renchérit en indiquant que tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. Pour sa part, l'article 26 précise que les États partis à la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux, de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente charte. Chargées d'appliquer les dispositions de cette charte ainsi que de tout autre instrument relatif aux droits de l'homme ratifié par l'État concerné, conformément aux articles 3 et 7 du protocole l'instituant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples reste constante dans cette mission. Pour illustrer mes propos, qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, honorables présidents, mesdames et messieurs, honorables juges, distingués participants, honorables collègues, d'évoquer quelques décisions rendues par notre juridiction qui pourraient enrichir nos échanges. Dans l'arrêt Sébastien Germaine Ajavon contre la République du Bénin, rendu le 4 décembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a souligné que l'indépendance du pouvoir judiciaire qui révèle les aspects institutionnels et individuels est l'un des piliers fondamentaux d'une société démocratique. Dans l'arrêt Samia Zorkati contre la République tunisienne, requête numéro 016-2021, rendue le 13 novembre 2024, la Cour africaine a fait remarquer que la séparation des pouvoirs revêt une grande importance dans une société démocratique puisqu'elle permet d'assurer l'équilibre entre les pouvoirs, le bon fonctionnement des juridictions par rapport au pouvoir exécutif et législatif et partant la protection des droits des citoyens contre toute dérive. Honorables collègues, mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs les présidents, chers participants,
La Cour a également considéré que la suppression du Conseil supérieur de la magistrature et la non mise en place de la Cour constitutionnelle violent l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme. Et pour fermer cette parenthèse jurisprudentielle, loin d'être exhaustive sur l'importance de garantir les droits fondamentaux pour les générations actuelles et celles à venir, vous conviendrez avec moi que, à travers ces décisions, la Cour impacte de manière tangible les ordres constitutionnels nationaux et notamment en établissant un standard continental de promotion et de protection des droits fondamentaux. Plus que jamais, la justice constitutionnelle est aujourd'hui investie d'une responsabilité nouvelle. Elle doit être la vigie de l'humain et du vivant, le garant des équilibres fondamentaux de nos sociétés en temps de paix, tout comme en temps de crise. Honorables collègues, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les juges, chers participants, c'est sur cette note d'espoir que je vous invite à faire de cette conférence un creuset de propositions opérationnelles pour que la voix des juges soit entendue par les décideurs politiques, pour que nos décisions inspirent les réformes innovantes, pour que la raison constitutionnelle dessine un avenir où la dignité, la protection de la planète et la paix entre le peuple soient indissociablement liées au destin des générations à venir. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier chacune et chacun pour votre aimable attention et vous souhaiter de fructueux échanges. Merci. Vamos a dar ahora mismo la bienvenida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, the Inter-American Court of Human Rights. Hola, hola, muy buenas tardes o muy buenos días en Madrid. Un saludo cordial desde Brasil, donde me encuentro en misión de supervisión de cumplimiento de sentencias. Excelentísimos presidentes de cortes y tribunales constitucionales, distinguidos jueces, académicos y colegas de todo el mundo, reciban un cordial saludo. Es un honor para mí dirigirles unas breves palabras con motivo de la inauguración del 6º Congreso de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional, que nos convoca para reflexionar sobre los desafíos más actuales del derecho constitucional, como son los derechos ambientales, el acceso al conocimiento científico, la independencia judicial y la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, entre otros. Quisiera resaltar la importancia de reflexionar sobre la justicia ambiental. Como ustedes saben, recientemente la Corte Interamericana ha contribuido en este tema mediante su opinión consultiva sobre cambio climático, donde reconoció, entre otros, que la protección de los derechos humanos incluye a las generaciones futuras. En ese sentido, me parece que el rol del juez constitucional es el de ser un arquitecto de la posteridad. Cada sentencia viene a ser en esta materia un ladrillo del mundo que heredarán quienes aún no han nacido. El tiempo, más que un observador, entonces se convierte en nuestro juez más severo. Cuando ignoramos la equidad intergeneracional, hipotecamos el futuro. Cada decisión que protege ecosistemas o preserva el ambiente y también, desde luego, la memoria colectiva, es un acto de justicia que trasciende el presente. Pero nada de esto sería posible sin una justicia fuerte e independiente. En distintas regiones, esa independencia enfrenta presiones políticas, económicas y mediáticas que buscan debilitar la autoridad de los tribunales. Defenderla es una obligación. Es proteger el derecho de las personas a una justicia libre, imparcial y valiente, capaz de resistir los embates del poder. También vivimos una era de transformación tecnológica que sabemos va a redefinir transversalmente todos los derechos humanos. La inteligencia artificial,
y la automatización exigen que el juez constitucional asuma una función ética, garantizar que la innovación no sacrifique la dignidad humana y todas las conquistas que en materia de derechos y libertades fundamentales ha logrado la humanidad. Por eso regular la tecnología también es proteger el futuro. Y es precisamente en espacios como este Congreso donde la justicia constitucional renueva su sentido democrático. Porque la democracia no se defiende solo en las urnas o en los parlamentos, sino también en los tribunales y en el pensamiento crítico, en el diálogo entre jueces y académicos. La justicia constitucional no cabe duda que es el corazón jurídico de la democracia, le da pulso, le da límites y le da esperanza. Y los espacios académicos como este son su conciencia viva y los que nos recuerdan por qué y para quién ejercemos esa función. Que este Congreso reafirme el firme compromiso con una justicia constitucional independiente, reflexiva y profundamente democrática, porque solo así podremos asegurar que el derecho siga siendo en todas las generaciones el lenguaje más noble de la libertad. Que tengan unas jornadas exitosas, estaremos pendientes de los resultados. Un saludo muy cordial desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en Brasil. Y por último vamos a escuchar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, the European Court of Human Rights. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres des cours constitutionnelles, chères toutes, chers tous, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole en ma qualité de président de la Cour européenne des droits de l'homme à l'occasion du 6e congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Il y a 16 ans, 93 cours constitutionnelles, Conseil constitutionnel et Cour suprême, dotés d'une compétence constitutionnelle, se sont rassemblés dans l'intention d'engager une réflexion et des échanges de haut niveau sur l'influence de la justice constitutionnelle sur la société et sur une jurisprudence globale des droits de l'homme. Aujourd'hui, quel succès! Votre conférence compte 124 membres. À un moment où se multiplient les critiques et les remises en cause de l'état de droit, c'est un signe d'espoir, car la solidarité entre les juges est vitale. Pour faire vivre cette communauté judiciaire, le dialogue, dont votre conférence et son 6e congrès sont l'expression, de même que le réseau des cours supérieures, créé par la Cour en 2015, est indispensable. Alors que nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, expression de l'humanisme juridique et instrument constitutionnel d'un ordre public européen, un ordre public qui doit être compris comme intégrant et non excluant les identités constitutionnelles nationales, à cette heure-ci, votre conférence illustre à quel point le pluralisme et la multipolarité juridictionnelle sont inhérents à la responsabilité partagée sur laquelle repose le système conventionnel. La fonction que la Cour, que j'ai l'honneur de présider, exerce, en qualité de Cour constitutionnelle des droits de l'homme à l'échelle de l'Europe, est fondée sur le principe de subsidiarité. Et je tiens à le dire devant vous, qui êtes ses interlocuteurs privilégiés dans la protection des droits fondamentaux. La Cour intervient à son tour et à sa place pour assurer, à travers l'interprétation dynamique et l'application de la Convention, la protection effective des droits humains. Les 4 thèmes de votre programme d'aujourd'hui en attestent. La préservation des ressources naturelles et de l'environnement tout d'abord. Même si le changement climatique n'en constitue qu'un élément, je voudrais prendre appui sur cet exemple qui dépasse aussi largement le cadre traditionnel des questions liées à la protection de l'environnement. Dans l'affaire Klima Seniorinen contre Suisse, la grande chambre de la Cour, en 2024,
a déduit des articles 2 et 8 de la Convention des obligations positives qui pèsent sur les États dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Et pour la première fois, la protection est explicitement étendue aux générations futures, consacrant ainsi le principe d'une justice intergénérationnelle au cœur même du système conventionnel. Ce faisant, la Cour s'est inscrite dans un mouvement porté par plusieurs juridictions nationales, qu'elles soient constitutionnelles ou supérieures. Je pense, pour n'en citer que quelques-unes, à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État français, ou encore à la Cour suprême des Pays-Bas. Le deuxième thème porte sur la sauvegarde du patrimoine culturel de l'humanité. La Cour, vous le savez, combine pour l'exercice de ses fonctions une conception politique des droits humains et une démarche fondée sur le pragmatisme judiciaire, qui consiste à toujours appliquer le texte dans son contexte. À cet égard, la Cour rappelle de manière constante que les États disposent d'une marge d'appréciation pour préserver leur héritage historique, politique et culturel, mais aussi, ce faisant, que le système conventionnel n'est pas figé et doit chercher, en puisant à ses sources nationales, à s'adapter au mieux aux enjeux contemporains. L'instrument est vivant, le système est pluriel, évolutif, capable de s'intégrer dans le respect de la subsidiarité en prenant à bord des valeurs, au premier rang desquelles la préservation du patrimoine culturel essentiel à la mémoire collective d'un peuple figure. L'affaire Paul Getty Trust et autres contre Italie, dans laquelle la Cour a confirmé le raisonnement des juges internes s'agissant du retour en Italie d'une œuvre antique au nom de la protection du patrimoine culturel, est emblématique de la manière dont sa jurisprudence se nourrit de la biodiversité propre aux 46 États membres du Conseil de l'Europe. Votre troisième thème porte sur l'accès au savoir scientifique et aux nouvelles technologies. Nous avons tous la Convention en partage, mais l'accès aux connaissances est la condition essentielle à la création d'un espace juridique commun. C'est dans cette perspective que la Cour a créé la plateforme de partage des connaissances, un outil technologique vivant et multilingue qui organise et présente et explique sa jurisprudence en l'ouvrant aux juges, praticiens, chercheurs, citoyens. Cette plateforme traduit la volonté de la Cour de transformer sa jurisprudence en un bien commun par un espace de partage et de circulation des savoirs, une agora moderne permettant de bâtir une compréhension partagée des droits fondamentaux et de la jurisprudence au service de leur protection effective. Le quatrième thème porte sur l'état de droit et la protection de l'indépendance judiciaire. Ces deux états de droit qui reposent sur la séparation des pouvoirs, leur équilibre, leur complémentarité et la protection de l'indépendance judiciaire, les deux sont les conditions de la démocratie. Leur préservation exige une solidarité constante entre les cours constitutionnelles nationales et la Cour européenne. Notre Cour a besoin du soutien actif de vos cours, ainsi que de toutes les juridictions supérieures des États membres, pour légitimer sa supervision subsidiaire à l'échelle européenne. Mais je veux ici vous dire aussi qu'elle sera toujours présente au soutien de vos juridictions, chaque fois que l'indépendance judiciaire se trouvera menacée. L'affaire Dałęsa contre Pologne, par laquelle la Cour a été saisie de problèmes systémiques liés aux réformes judiciaires en Pologne, en est l'illustration. Dans le plein respect de la subsidiarité, la Cour demeure l'ultime garante de l'indépendance judiciaire en Europe, prête à intervenir, restant dans son rôle, mais assumant tout son rôle, chaque fois que ce pilier essentiel de l'état de droit est menacé. Dans une démocratie, les juges constitutionnels occupent une place essentielle. Ils garantissent cet état de droit dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. À l'échelle européenne, la Cour de Strasbourg fait de même. Les fertilisations croisées entre les jurisprudences nationales et les jurisprudences européennes, celles des deux cours, je tiens à le dire ici, nourrissent un dialogue fécond qui font des droits fondamentaux non de simples abstractions, mais des réalités concrètes, partagées et protégées à l'échelle du continent, dans le chef des individus, pour aujourd'hui et pour construire ensemble un navire commun. Je vous souhaite à toutes et à tous un 6e congrès, placé sous le signe d'échanges riches et constructifs, portés par notre esprit d'optimisme et de confiance. Je vous remercie. Muchísimas gracias a los 4 presidentes de Cortes de Justicia que
que velan por el cumplimiento también de los derechos humanos en 3 regiones muy destacadas del mundo, y gracias desde luego por esta invitación al diálogo y al trabajo en común y provechoso en este 6º Congreso que estamos inaugurando en estos momentos. Damos inicio a los discursos oficiales de la mesa presidencial. Le rogamos, por favor, que acuda al atril al excelentísimo señor don Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días a todos y a todas. Presidente del Tribunal Constitucional, presidente honorífico de la Comisión de Venecia, autoridades, presidentes y miembros de los diferentes tribunales constitucionales, cortes constitucionales aquí representados, invitados, invitadas, bienvenidos a Madrid, bienvenidas a España. Espero que además de disfrutar y de trabajar en este congreso, también puedan disfrutar de su estancia en nuestra capital y en nuestro país. Es para nosotros un honor tenerles aquí entre nosotros. Es para mí un orgullo, en mi condición de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encargado de los asuntos constitucionales, poder intervenir en este congreso, en este 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Además, con un asunto bien de actualidad, como son los derechos humanos en las generaciones futuras. Creo que las intervenciones que hemos tenido ocasión de escuchar ponen muy de manifiesto la importancia de estos asuntos. Vivimos unos tiempos inciertos, donde órdenes mundiales, multilaterales, donde el derecho internacional y los derechos humanos estaban absolutamente defendidos y garantizados por la práctica totalidad de los Estados, sin embargo parece que hoy están en riesgo. Cuando se pone en solfa el multilateralismo, los derechos humanos, el derecho internacional o el imperio de la ley, resulta más necesario que nunca tener congresos como este, precisamente para reflexionar entre todos y poder llegar a conclusiones que garanticen un futuro mejor. Los casi 90 países que están aquí representados son países con cortes constitucionales que merecen no solo el respeto, sino también la consideración de unos órganos imprescindibles para la defensa de los valores universales. España es una democracia plena y tiene un compromiso indudable con los valores democráticos, con el derecho internacional y con los derechos humanos. Y por eso, cuando nuestro país se incorporó a la democratización y a las democracias plenas hace ya muchos años, después de sufrir, como tantos países en el mundo, la práctica totalidad de los países en el mundo, después de sufrir algún tipo de autoritarismo, creo que nosotros nos incorporamos para precisamente formar parte de esa comunidad internacional muy comprometida con los derechos humanos y con las constituciones. Y ese proceso de democratización que muchos países llevaron a cabo está profundamente ligado a la creación y a la institucionalización de los tribunales constitucionales, de las Cortes de Garantías Constitucionales. Hoy no se entiende la democracia sin un tribunal constitucional, sin una Corte de Garantías Constitucionales que garantice precisamente la protección de los derechos constitucionales. La democracia no es solo respetar la voluntad de la mayoría, sino es, sobre todo, garantizar que todos los ciudadanos tienen garantizados sus derechos. No existe democracia donde hay miedo al que manda, donde hay miedo a hablar, donde hay miedo a opinar, donde hay miedo a discrepar. En ese momento la libertad se vuelve algo lejano, algo que no se disfruta, que no se ejerce. Y tener derechos exclusivamente en el plano teórico, sin poderlos hacer sentir, hacer valer, no significan nada.
Por eso son imprescindibles y es imprescindible la labor que llevan todos ustedes a cabo desde los diferentes tribunales constitucionales. Porque respaldan, garantizan que los derechos no son solo palabras, son sobre todo el ejercicio ciudadano de esas libertades. Pero es que además de protección de los derechos, también las Cortes de Garantías Constitucionales, también los tribunales constitucionales, han de trabajar en la adaptación de los derechos, en la ampliación, cuando sea posible, de esos derechos de la ciudadanía. Permítanme aquí que haga dos referencias. Se han hecho referencias a algunas sentencias de la Corte Africana, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Permítanme que haga referencia a dos sentencias del Tribunal Constitucional Español, bien recientes, una del año 23, otra del año 24, donde se amplían derechos en el ordenamiento español. La sentencia de 9 de mayo de 2023, donde se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres en nuestro país. Y se hace haciéndolo en relación con los derechos fundamentales que existen en nuestro país. Se dice el Constitucional español, que exige del legislador el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. También, segunda sentencia, 6 de noviembre del 24, del Tribunal Constitucional Español, donde se establece la igualdad de los derechos laborales para las madres biológicas monoparentales, de reconocer que los permisos de paternidad que corresponden a los dos padres, al padre y a la madre, se acumulan en la madre en el caso de ser una familia monoparental. Son dos derechos que el Tribunal Constitucional amplía, que adapta la legislación de nuestro país para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Creo que no existe labor más noble de las Cortes Constitucionales, del Tribunal Constitucional, que ampliar precisamente los derechos, de interpretar la Constitución para adaptarlas a los tiempos y para ampliar los derechos de los ciudadanos de nuestro país. Al igual que la adopción, el reconocimiento, la consolidación de las democracias en el mundo, todavía en algunos lugares en curso, fue un proceso en ocasiones difícil, en ocasiones arduo, siempre lento, también lo fue la creación de los tribunales constitucionales en el rol que hoy mantienen todos. Hubo un debate intenso entre cuál tenía que ser la función de los tribunales constitucionales. Una visión centrada en el poder político como intérprete de la Constitución, donde su aplicación dependía de criterios alejados del derecho constitucional, y una segunda visión centrada en los derechos de la ciudadanía, en su protección, en su aplicación efectiva y en esa adaptación a las circunstancias y realidades de cada momento. El debate afortunadamente se resolvió en favor de la segunda de las interpretaciones, de Cortes de Garantías Constitucionales que apoyan, que fomentan, que protegen los derechos fundamentales, las libertades públicas de los ciudadanos. La primera de las interpretaciones dio lugar a uno de los periodos más oscuros de la historia de Europa. Y la segunda de las interpretaciones está dando lugar al periodo más largo de libertad, de prosperidad y de derechos humanos de nuestro continente. La labor de los tribunales constitucionales, por tanto, es imprescindible para no solo avanzar en la protección de los derechos, sino también evitar tentaciones de retrocesos en esos derechos, tentaciones que hoy en el mundo existen. Por eso, el compromiso democrático de las Cortes de Garantías Constitucionales que ustedes hoy aquí representan es, sin duda, el compromiso por las libertades y por los derechos fundamentales. Termino casi como empecé. Las olas de democratización de países
la consolidación de los sistemas democráticos en nuestro planeta siempre tienen tendencias, tienen impulsos de recesión. Hoy esa recesión se puede ver claramente en inercias populistas, inercias de polarización de las sociedades e inercias de posverdad, que es tanto como decir de mentiras. Todos ellos, el populismo, la posverdad, la polarización, son enemigos de la democracia, enemigos de sociedades libres, limpias y habitables. Por eso les proponemos que militemos en la justicia constitucional, que militemos en el patriotismo constitucional, que militemos en la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que militemos en la protección y en la garantía de los derechos de los ciudadanos y también en la ampliación y en el fortalecimiento de esos derechos. Es el papel fundamental que tienen ustedes como miembros de los tribunales constitucionales y de las Cortes de Garantías Constitucionales. Bienvenidos a España, bienvenidos a Madrid, buen congreso, es un honor para nosotros tenerles aquí, espero que tengan un congreso fructífero y sin duda que también puedan sacar algún tiempo para disfrutar de esta ciudad de Madrid. Gracias a todos, buenos días. Gracias, ministro, por su invitación al diálogo, al trabajo. Asuntos importantes sobre la mesa, desde luego, no van a faltar en estas 48 horas de debate intenso aquí en la ciudad de Madrid. Vamos a invitar a tomar la palabra al excelentísimo señor Gianni Buquicchio, presidente emérito de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Dear President of the Constitutional Court of Spain, dear Minister for the Presidency, Justice and Interparliamentary Relations, Excellencies, Presidents and Justices, ladies and gentlemen, I am pleased to take part in the opening of the 6th Congress of the World Conference on Constitutional Justice. I thank the Constitutional Court of Spain and its Secretariat for their generous hospitality and excellent organization. I'm also grateful to the Secretariat of the World Conference within the Venice Commission for the careful preparation of this Congress. This Congress follows the conference traditional methods, which have proved effective in the past, and I'm confident we'll do the same here in Madrid. As one of the founders of the World Conference on Constitutional Justice, let me recall the three main pillars of its conception. One, a network that works. Our Congress is preceded by the meetings of associations from every region and language family. These groups examine the Congress theme, compare jurisprudence, and identify issues for stock-taking. Their conclusions feed the Congress. A network is only as strong as its working components. Here, those components are active, coordinated, and oriented to problem solving. Two, an institution that is faithful to its purpose. The agenda is precise: natural resources and the environment, cultural heritage, access to scientific knowledge and technology, and independence of constitutional courts. Each topic will be treated on its legal merits and within constitutional limits. Our role is not to substitute policy choices. It is to clarify standards of review, evidentiary expectation, and forms of safeguards that preserve the separation of powers while making rights effective. Three, mechanism for continuity and follow-through. The World Conference turns discussion into durable practice through structures that outlast the Congress itself. A network of liaison officers ensures regular exchange of landmark decisions and rapid alerts on developments affecting constitutional justice.
Shared case law and thematic discussions will give courts concise formulations that can be adapted at home. Peer-to-peer exchanges between judges allow methods to be tested on real files. The Bureau conducts an annual stick-talking in order to capture and identify where additional comparative input would be useful. In this way, the conference work becomes a cycle of learning, implementation, and refinement rather than one-off event. Now, allow me to set some guideposts for our work. On the Congress themes, we will not resolve environmental degradation, cultural loss, or digital asymmetry in a week. What we can do is to refine the tools courts already hold. In environmental litigation, that means credible baselines and verifiable targets. Cumulative impact assessment rather than isolated analysis, and remedies that are enforceable and time-bound. It also means applying constitutional principles with methodological discipline, the precautionary principle where scientific uncertainty meets risk of irreparable harm, non-regression in the protection of environmental rights, and where relevant, the public trust duty of the state as steward of resources essential to life and dignity. In matters of cultural heritage, courts must prevent unlawful destruction or appropriation while reconciling protection with equal treatment and access, using proportionality to mediate between identity claims and other rights. In knowledge and technology cases, the touchstones remain legality, necessity, and proportionality in data use, requirements of explainability and contestability for automated decisions, and baseline access to so that digital infrastructure does not entrench inequality. The session devoted to judicial independence is not a footnote. It is a constant of our congresses and the structural precondition for every other discussion. Independence has individual and institutional dimensions. Transparent merit-based selection and security of tenure, administrative autonomy, and predictable procedure for following up on decisions. The World Conference exists also to make these practices visible and defensible through dialogue, peer support, and where appropriate, public statements anchored in law. A final point on perspective: the World Conference is not a debating society. It is a platform that helps courts to do their work under law. Our task is to make comparative experience accessible, to maintain the boundary between constitutional review and policy choice, and to keep the institutional conditions for independent judging intact. Mr. President, allow me to offer, particularly for new members of this Congress, a brief account of the World Conference and its origins. At the end of the 80s, I worked with the late Antonio La Pergola, a distinguished Italian constitutionalist, to establish the European Commission for Democracy Through Law, known as the Venice Commission, within the Council of Europe. At the end of the 80s, following the fall of the Berlin Wall, its first mission was to help the states of the former Soviet bloc draft new constitutions and create democratic institutions, in particular constitutional courts. At that time, exchanges between courts were rare, and their case law became known abroad only with considerable delay. This was the reason the Venice Commission created the Bulletin of Constitutional Justice, which, through a network of liaison officers appointed by participants' courts, enabled the international dissemination of their most important decisions. In addition,
The only existing association of courts was the European Conference of Constitutional Courts. Aware of the usefulness of exchanges between regions and language families, we encouraged the creation of new groups, several of which were formed in subsequent years. In the early 2000s, I had a dream that I shared during a seminar in Cape Town with my good friend, the late Arthur Chaskalson, first President of the Constitutional Court of South Africa, and his colleagues Pius Langa and Albie Sachs. My idea was to unite all the constitutional courts and equivalent bodies and the existing groups in a world conference. In 2009, a conference in Cape Town, attended by many courts, welcomed the project. Over the following years, we prepared the draft statute in close consultation with the regional groups. It was adopted during the Rio de Janeiro Congress in 2011. Today, the conference comprises 124 courts or equivalent bodies and 10 groups. And here I would like to pay tribute to Knut Dürr, the former Secretary General of your Congress, or conference, for his unwavering commitment to make this dream a reality. As he has left the Venice Commission, these responsibilities are now in the hands of Simona Granata Menghini, Secretary of the Venice Commission, assisted by Vahe Dimitri-Schwan, and I can assure you that they will continue to serve the World Conference with the same commitment and dedication. Mr. President, on the agenda of the General Assembly, I note a proposal to enlarge the Bureau of the World Conference. In addition to the current and previous Congresses hosts and 4 courts representing 4 continents, our Bureau is composed of 10 regional and language-based groups. The Bureau is essential for the functioning of the conference between Congresses, which take place only every 3 years. My profound conviction is that adding more groups would risk making the Bureau heavier and less responsive. The existing composition covers all regions. Multiplying seats may create overlap and duplication, complicating rather than improving coordination. Close cooperation among courts is valuable and should be encouraged, but not every cooperative format must become a group represented in the Bureau. From the outset, in 2011, some courts, for example, the German-speaking group, expressly declined a seat, trusting that the Bureau would function well without further expansion. When the Association of Constitutional Justice of the countries of the Baltic and Black Sea regions raised the matter a decade ago, they accepted that preserving the Bureau's effectiveness was a legitimate institutional concern. For this reason, we have 10 groups in the Bureau, the 9 founders and the major African group added later, which covers an entire continent. Ladies and gentlemen, as we open this Congress, our ambition is straightforward. We are here to listen carefully, compare experience, and bring home what will prove useful in our own systems. The purpose of the World Conference is to facilitate judicial dialogue among constitutional judges on a global scale through information sharing and cross-fertilization of ideas. If we leave Madrid with clearer questions, a few well-tested formulations, and a stronger understanding of one another's constraints and possibilities, this meeting will have done its work. Allow me to thank once more our hosts and the Secretariat for the organization that lets substance lead, and to all participants, especially those who have traveled far, thank you for bringing your judgment, your expertise, and your time. And last but not least, I warmly thank our interpreters.
With that, I wish you a thoughtful and collegial Congress. Thank you very much. Muchas gracias por sus sugerentes palabras en torno a la protección y la salvaguarda de los derechos humanos, que desde luego es el núcleo, el corazón de cualquier sistema de libertades de las democracias. En el cierre de este acto de inauguración, invitamos a tomar la palabra al excelentísimo señor don Cándido Conde Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional de España. Gracias, querido señor presidente emérito de la Comisión de Venecia. Muchas gracias por tus palabras y por todo el apoyo recibido durante el largo recorrido que hemos hecho juntos para poder llevar a buen término este 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Querida presidenta de la Comisión de Venecia, muchas gracias por tu presencia en este acto en calidad de coorganizadora del 6º Congreso Mundial de la Conferencia de Justicia Constitucional. Querido ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España, también muchas gracias por tus palabras y por tu presencia en este acto que demuestran el compromiso de nuestro Gobierno en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Excelentísimos señores presidentes y presidentas de los tribunales y consejos, miembros de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, queridos colegas, señoras y señores. Como presidente del Tribunal Constitucional del Reino de España, supone un auténtico placer y un gran motivo de orgullo, en calidad de tribunal anfitrión, poder celebrar el 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que en esta edición se celebra en Madrid y lleva por título Los derechos humanos de las generaciones futuras. Tras nuestra elección como tribunal anfitrión en marzo de 2023, asumimos con mucha ilusión la gran responsabilidad que supone reunir aquí a 85 delegaciones de los tribunales constitucionales, consejos constitucionales y tribunales supremos con competencias constitucionales de todo el mundo que participan hoy en este acto con nosotros. El objetivo de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional es por todos conocida. Se trata nada más y nada menos que de impulsar la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho basado en el imperio de la ley. La Comisión de Venecia ha sido la principal impulsora de esta iniciativa. Desde el año 1996 se propuso el objetivo de reunir a varios grupos regionales o lingüísticos de tribunales constitucionales mediante la organización regular de los congresos de la Conferencia Mundial, a la cual la Conferencia Europea se unió rápidamente. El primero de esos congresos mundiales se celebró en la ciudad del Cabo en el año 2009. Tuvo como tribunal anfitrión al Tribunal Constitucional de Sudáfrica y supuso el empuje necesario para que pocos meses después se pudiera ya constituir la Conferencia Mundial como un órgano permanente. Y desde entonces estos congresos se han celebrado en Brasil, en Corea, en Lituania, en Indonesia y ahora en España, con una articulación en los que se van alternando los diversos continentes. Por lo tanto, espero que la presencia de este Congreso en Europa pues dé tiempo a que otros continentes participen y, por tanto, será difícil
que vuelva a repetirse en nuestro país. El elevado número de participantes de cada congreso demuestra el creciente interés de los tribunales miembros de la conferencia por cooperar y colaborar a niveles supranacionales, en aras de defender la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Todo esto, como digo, no sería posible sin el incesante trabajo de la Comisión de Venecia, que ostenta la Secretaría Permanente de la Conferencia Mundial y que colabora con el tribunal anfitrión en la coorganización de este Congreso. Y me permitirán por eso que reitere la ocasión de dirigirme a su presidenta, la señora Claire Bassi, a su presidente emérito, el señor Gianni Bucicchio, y que nos acompaña además en esta mesa, y a su directora secretaria, la señora Simona Granata Menghina, que es la verdadera alma mater de la organización. Quiero felicitarles de manera particular por los esfuerzos desplegados para que los congresos de la Conferencia Mundial hayan podido ver la luz de una manera tan brillante y más general por la labor tan importante que realizan en el día a día para facilitar el diálogo, para facilitar la difusión de las experiencias constitucionales y jurídicas de sus miembros y para contribuir a constituir, a construir, a edificar un patrimonio constitucional común en Europa como organismo del Consejo de Europa y común en el mundo como secretario permanente de la Conferencia Mundial. El Tribunal Constitucional del Reino de España y la Comisión de Venecia compartimos, por lo tanto, objetivos comunes. Y en esta sintonía de valores y propósitos, hoy se materializa en la organización conjunta de este 6º Congreso, que espero que nos sirva de punto de encuentro para reforzar la cooperación internacional en materia constitucional y para subrayar el compromiso conjunto de la preservación de la justicia constitucional a nivel mundial. Un nivel mundial que lamentablemente podemos ver hoy que todavía no ha alcanzado el ámbito suficiente de respeto a la justicia para resolver los conflictos pacíficamente en lugar de seguir empleando en algunas ocasiones la fuerza como la que sufre en este momento alguno de los países con los que ayer tuve el honor de reunirme, como sucedió, por ejemplo, con Ucrania. Además, este evento coincide con dos efemérides importantísimas. Por un lado, el Tribunal Constitucional del Reino de España celebra sus 45 años de historia. Desde su entrada en funcionamiento en el año 1980, esta institución, el Tribunal Constitucional del Reino de España, ha sido fundamental, esencial para la vigencia de la Constitución española de 1978 en su papel de garante de la joven democracia española, joven pero fuerte, de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, perfectamente garantizados y, en suma, para la consolidación de un Estado de Derecho fundado en el imperio de la ley. Nuestro Tribunal Constitucional ha sido una pieza clave para la consolidación de nuestra democracia, como juez de la constitucionalidad de las leyes, como juez de los derechos fundamentales y como juez de los conflictos entre los diversos poderes del Estado, de los diversos poderes del Estado en ocasiones entre sí y de las comunidades autónomas con el Estado, como un Estado plural en el que España se consolida en nuestra Constitución. Y también lo es, conforme a la ley orgánica, como intérprete supremo de la Constitución y conforme a nuestra propia Constitución, como máximo garante de los derechos fundamentales. Por ello, habrán podido apreciar que a la entrada de esta sala contamos con una pequeña exposición sobre el funcionamiento de nuestra institución,
durante estos 45 años y con algunos de los momentos más importantes de la historia de nuestro Tribunal Constitucional. Pero además de este efemérides, en este año 2025 también se ha celebrado el 35 aniversario de la Comisión de Venecia. Y desde aquí quisiera expresar nuestra más sincera felicitación por el trabajo realizado como punto de encuentro entre el derecho y la democracia. Señoras y señores, como dije al inicio de mis palabras, este Congreso versará sobre los derechos humanos de las generaciones futuras. Durante las 4 sesiones que nos ocuparán durante los días de hoy y de mañana, examinaremos esa temática desde múltiples perspectivas, como la preservación de los derechos naturales y el medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad acumulado durante siglos y que debemos dejar absolutamente protegido a nuestros sucesores, o el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías. Y también, como hacemos en cada uno de nuestros congresos, precisamente por la importancia que tiene que los tribunales constitucionales puedan actuar libres de cualquier injerencia, estudiaremos la evolución de la independencia de los tribunales constitucionales durante los últimos años y analizaremos los peligros que pueden acechar a esa independencia. Para ello contaremos con brillantes ponentes, representantes de los tribunales y consejos constitucionales de África, de América, de Asia, de Oceanía y de Europa, cuya diversidad de experiencias y perspectivas enriquecerá profundamente nuestras discusiones. Nuestro propósito compartido no es solo identificar los distintos aspectos y desafíos que sirven como denominadores comunes y transversales a nuestras propias jurisdicciones constitucionales, sino también las divergencias que pueden existir entre nuestros ordenamientos y que de algún modo nos permiten tomar nota sobre los avances jurisprudenciales de cada uno. No somos islotes robinsonianos plantados en medio del océano. Formamos parte de una sociedad global. No tenemos que diseñar aisladamente las soluciones a problemas comunes. Podemos participar de las soluciones que otros estados, que otros tribunales, que otros consejos han ido diseñando con su experiencia personal. En definitiva, el objetivo de este intercambio es ampliar nuestra visión global, fomentar la construcción de soluciones colectivas y trabajar por un legado digno y justo para las próximas generaciones. Y tenemos que trabajar desde la perspectiva de que somos jueces, no somos simplemente estudiosos del derecho, somos jueces y los jueces están diseñados no para plantear problemas, sino para solucionarlos. Es decir, estamos aquí no solo para estudiar, estamos aquí también para buscar soluciones a los problemas que se nos plantean en cada uno de estos temas que nos vamos a plantear y trabajar por ello para dejar un legado digno y justo para las próximas generaciones. El tema propuesto nos invita a encarar lo que está por venir y el papel que nuestra generación puede jugar en ello. Existe una necesidad social, pero también una obligación, al menos una obligación ética, pero yo creo que también una obligación jurídica de mirar al futuro, a un futuro incierto, como lo son todos, pero que tenemos que comprometernos para dejar a las generaciones venideras un legado satisfactorio. Nuestras constituciones son susceptibles de favorecer esa mirada positiva y somos nosotros, las Cortes y Tribunales Constitucionales, los encargados de hacer valer sus principios y sus reglas. Ha de recordarse que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de cualquier Tribunal Constitucional y las décadas de funcionamiento del nuestro lo han puesto de relieve, es que puede establecer marcos jurídicos que perduran más allá de las citas o de los ciclos electorales y perduran más allá
de los programas políticos de los partidos. Muchas de las soluciones que se dan a través de las sentencias se han prorrogado, al menos en España, durante décadas. El imparable avance de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, no debe suponer una merma de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. No debe ser un peligro para nuestra intimidad, no puede ser un peligro para nuestra dignidad, no puede ser un peligro para nuestro acceso al conocimiento y a la información veraz. No puede significar un retroceso de la democracia ante la fuerza de la tecnología, un retroceso del Estado de Derecho. Al contrario, tenemos que buscar las garantías necesarias para hacer frente a estos nuevos problemas que son íncitos a los nuevos avances de la tecnología. Como dijo el presidente del Consejo Europeo, don Antonio Costa, un insigne portugués y por lo tanto una persona muy próxima a los españoles, en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el mes pasado, la democracia es el sistema que hace posible la convivencia pacífica y también la alternancia política en el ejercicio del poder entre proyectos ideológicos diferentes. Pero todos esos proyectos ideológicos en una democracia tienen un sustrato común que es precisamente la garantía de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. La democracia no tiene color, la democracia no tiene raza, la democracia no tiene sexo, no tiene nacionalidad, pero garantiza la libertad de todos aquellos que quieran defender la libertad, la igualdad y, en definitiva, la justicia. Y hablar de derechos no ya para ser disfrutados en el presente ni en el pasado, sino también en el futuro, implica pensar en términos que sobrepasan lo meramente formal y material y se sitúan en el ámbito de lo temporal. En ese sentido, repensar los derechos bajo la luz de la justicia intergeneracional abre una nueva fase en el discurso histórico de los derechos humanos, transitando de una ética estática del individuo a una ética dinámica de una comunidad siempre diversa y siempre en movimiento. Fíjense, por ejemplo, en el derecho a no sufrir una discriminación algorítmica, en el acceso a la información veraz, o de proteger los datos personales de los ciudadanos, que no pueden verse sujetos a una vigilancia extensiva o a una utilización invasiva de sus datos personales. Desde lo más profundo de mis propias convicciones, deseo que este Congreso sirva para aportar nuestro granito de arena por un mundo más justo y unas sociedades más prósperas, unas sociedades que puedan protegernos de los atentados a los derechos humanos actuales y que los favorezcan esos mismos derechos fundamentales en el futuro. Me congratulo en afirmar lo beneficioso de estas reuniones mundiales para alumbrar nuestros respectivos caminos y para alcanzar una meta común a todos, que no es otra que la consolidación del constitucionalismo en nuestros distintos países. Y antes de concluir, permítame expresar nuestra solidaridad con las víctimas de las terribles inundaciones que se produjeron en La Dana hace precisamente hoy un año, en la Comunidad Valenciana. Vaya para ellos y para todas las víctimas y perjudicados por esta situación, por esta tragedia, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión, esperando efectivamente que puedan recuperarse de esa grave situación. Y con ello concluyo. Muchas gracias por su atención y doy por inaugurado el 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Gracias. Thank you. Muchas gracias, excelentísimo señor don Cándido Conde Pumpido Turón, por
por el recuerdo a las víctimas de la Dana en Valencia, por ese llamamiento a esa reflexión profunda estos días de Congreso, de sexto Congreso, acerca de los derechos humanos, las democracias, la colaboración y el papel tan relevante que en un sistema de libertades tienen los jueces. A partir de este momento vamos a hacer una breve, muy breve pausa café, unos 10 minutos aproximadamente, en el vestíbulo principal. Les invitamos a volver a la sala en unos minutos para comenzar ya las sesiones de trabajo. La sesión A will deal with preservation of natural resources and the environment. Muchas gracias.